Londres, 1666. Miles de personas huyen mientras las llamas devoran la gran catedral de la ciudad. El infierno acaba devastando el símbolo londinense. Sin embargo, una nueva maravilla arquitectónica surgirá de las cenizas hasta dominar una de las ciudades más ricas del planeta. La primera y más grande catedral protestante. Se convertirá en un elemento imperecedero del paisaje londinense. La lucha por elevar su imponente cúpula dominará la vida de su arquitecto, quien, a pesar de hacer frente a numerosos desafíos de ingeniería, mientras su catedral amenaza con venirse abajo, decide asumir un gran riesgo y utilizar ideas revolucionarias para hacer realidad su impresionante visión. Antiguas superestructuras. La Catedral de San Pablo. 300 años después de su construcción, la cúpula de la Catedral de San Pablo sigue siendo un icono del paisaje londinense. Las vistas del monumento están protegidas por ley. Ningún nuevo edificio podrá ocultarla. Sin embargo, detrás de esta imagen tan familiar hay una estructura revolucionaria. Esta cúpula guarda un secreto inspirado por innovadores descubrimientos científicos. La estructura debe su existencia a una catástrofe. Los londinenses temen que 1666, que acaba en el apocalíptico 666, sea un año de terror. El 2 de septiembre se declara un incendio en la panadería de Thomas Fariner, en Pudding Lane. Una violenta e inesperada sacudida de viento del este aviva las llamas y el fuego se extiende por los edificios medievales de madera de Londres. Tras arder durante 4 días seguidos, el gran incendio destruye 13.000 casas y 93 iglesias. Los temores ante un inminente apocalipsis se intensifican mientras la tormenta de fuego envuelve la magnífica catedral gótica situada en Ludgate Hill, que resulta gravemente dañada. Una enorme pérdida para los ciudadanos. La catedral de Ludgate Hill llevaba allí 1000 años antes del gran incendio. El autor Leo Hollis posee una amplia bibliografía sobre el desastre. Para él, San Pablo no solo era la iglesia más importante de la ciudad, sino también un orgullo nacional. Era uno de los edificios más extraordinarios de la época y, con toda seguridad, uno de los más grandes de Europa. Era el lugar de celebración de las victorias militares y el lugar donde se congregaban el rey y los ciudadanos. Este gran edificio desempeñaba un papel crucial en la vida diaria de los londinenses. La antigua catedral era el centro del Londres de la época. El historiador Andrew Lacey afirma que la catedral no era solo un monumento religioso. No solo era una iglesia, era también un lugar al que la gente iba a hacer negocios o a buscar una prostituta. En el patio de la catedral había un próspero mercado de libros, así que en verdad parecía un centro cultural más que una iglesia. Desesperados por restaurar este símbolo de la ciudad, una comisión real de clérigos y funcionarios intenta reparar la catedral. Pero la estructura es muy poco segura. Todos los esfuerzos por salvarla fracasan. No hay elección. Destinada a ser una de las ciudades más prominentes del mundo, Londres debe tener como eje una catedral que esté a su altura. Pero ¿quién puede crear un monumento así? La Comisión Real se la juega y se decanta por un astrónomo. Su nombre, Christopher Wren. Ahora puede parecernos extraño que Wren, formado en la astronomía y las ciencias experimentales, fuese el elegido para diseñar el edificio.
Sin embargo, como señala el historiador arquitectónico James Campbell, en aquella época no existían los arquitectos profesionales. En el siglo XVII la arquitectura se consideraba una rama de las matemáticas, por lo que Wren, considerado uno de los matemáticos más destacados de la época, era una elección natural. Wren, de 35 años, pertenece a una nueva generación de científicos que viene desentrañando los secretos del universo. Con la determinación de probar las cosas por sí mismos, crean la Royal Society, que rompe con las explicaciones tradicionales de las causas físicas. En la construcción de la nueva catedral, Wren también romperá con la tradición arquitectónica. Sus innovadores diseños pronto le enfrentan a sus patrones, lo que retrasa el inicio de las obras hasta casi 9 años después del gran incendio. La primera piedra de la nueva catedral no se coloca hasta el 21 de junio de 1675. El problema de Wren es que hay mucho más en juego, no solo arquitectura. En una época de intensos conflictos religiosos, en la que apenas han cicatrizado las heridas de la Guerra Civil Inglesa, incluso la forma de una iglesia tiene enorme relevancia. En los 500 años anteriores, la iglesia ha favorecido el estilo gótico para las grandes catedrales inglesas. Pero esto supone un problema para Wren. Como la mayoría de hombres cultos del siglo XVII, Wren consideraba la arquitectura gótica como algo tosco, bárbaro. Se asociaba a la Edad Media, un producto de una época menos civilizada. Como buen matemático, a Wren también le desagradan las extrañas formas y proporciones de la arquitectura gótica. Cree que solo determinadas formas geométricas regulares y la simetría matemática pueden crear verdadera belleza arquitectónica. Describe dos tipos de belleza arquitectónica. La primera, la de estilo arquitectónico y decoración arquitectónica. Pero la segunda era mucho más importante, la belleza matemática. Las proporciones de un edificio, la división de este en cubos o esferas, eso es lo que le aporta su belleza fundamental. Para Wren, los edificios clásicos de la antigua Grecia y Roma plasman una belleza geométrica superior a la de la arquitectura gótica. En Italia y Francia, los arquitectos barrocos buscan inspiración en la arquitectura clásica. Sus diseños y sus cúpulas entusiasman a Wren. Pero esta pasión no es compartida por sus patrones. La nueva arquitectura que florece en París y Roma está financiada por la Iglesia Católica. El clero protestante inglés, con representación en la Comisión Real, es profundamente hostil al catolicismo. Para vender su visión clásica a la Comisión Real, Wren se la juega y encarga una maqueta a escala enormemente cara de su diseño. ¿Podrá convencer a los escépticos o bien se derrumbará su sueño de una catedral clásica antes de que se construya? En una estancia en lo alto de la Catedral de San Pablo se encuentra una enorme maqueta de madera de la iglesia. Es una de las maquetas más complejas de todos los tiempos y su construcción costaría más de $500,000 en dinero de hoy en día. Para Leo Hollis, el diseño de la denominada Gran Maqueta fue la visión definitiva de Wren para su nueva iglesia. Esta es la Gran Maqueta. En 1672, Wren ideó una nueva visión de lo que podría ser la nueva catedral. Todo el mundo podía ver la visión de Wren. Era una maqueta minuciosa, labrada tanto en el interior como en el exterior. Coronando la catedral y el propio Londres estaba la cúpula, el centro de los planes de Wren. Este era su sueño. La maqueta estaba profundamente inspirada en los diseños franceses e italianos, como la Basílica de San Pedro en Roma, y contaba con apoyos en las altas instancias.
Incluso el rey Carlos II muestra su entusiasmo por el diseño. Pero el monarca no correrá con los gastos de la catedral. La visión de Wren está a punto de sufrir un serio contratiempo. ¿Cómo cree que lo conseguirá? No funcionará. Su innovador plan va demasiado lejos para sus patrones. La Comisión Real está dirigida por clérigos protestantes, recelosos de cualquier indicio de influencias papistas o católicas. Al clero no le agradaba porque no se asemejaba a la catedral inglesa tradicional. Asimismo, es probable que también pensaran que el edificio parecía demasiado extranjero, y en el siglo XVII ser acusado de parecer extranjero implicaba casi inevitablemente ser también un papista. Tradicionalmente, las catedrales se han construido por partes. Comienzas por el extremo este y vas construyendo secciones de la catedral, lo que significa que puedes acceder al extremo este del coro y comenzar a celebrar oficios mientras el resto del edificio continúa en obras. Esto no es posible con el diseño de la gran maqueta. Es un edificio verdaderamente clásico que se ha construido de una pieza. Fue un duro golpe para Wren. Dicen que es la única vez que se le vio llorar en público. Tras este duro revés, puede que un hombre más débil se hubiese rendido. Pero Wren persevera. Cede a las exigencias de la Comisión Real y decide jugar sobre seguro ofreciendo un diseño más tradicional. El nuevo diseño tiene forma de cruz alargada y puede completarse por partes tal y como exige la Comisión. Es una fusión de dos estilos diferentes, muy alejada de la visión clásica del diseño original. Pero la Comisión aprueba el plan y concede al diseño la autorización real. Wren puede comenzar a construir. El diseño aprobado era un conjunto poco común de planes. Se vio obligado a transigir y conciliar las diferencias entre la arquitectura gótica y la arquitectura clásica, algo que resulta obvio. La cúpula se ha achatado por completo y hay una extraña aguja que se eleva por el centro del edificio. Para Wren, el éxito de esta fusión de diseños es una victoria agridulce, ya que no se trata de su opción preferida. ¿Puede desafiar a la Comisión y volver a su plan original? Ha de tomar una decisión de inmediato, porque debe poner los cimientos de cualquiera que sea el diseño que va a construir. Wren es consciente de que sin unos cimientos adecuados, un edificio puede inclinarse peligrosamente, como la famosa Torre de Pisa. Si observamos el suelo, parece que es firme y que no se moverá, pero no es así. El ingeniero de caminos Ed McCann explica cómo la ausencia de unos cimientos adecuados puede provocar una catástrofe. De hecho, el suelo se asemeja a un colchón con un número infinito de muelles de distinta rigidez, de tal modo que si presionamos con fuerza en un punto me hundiré, y si presiono otro punto volveré a hundirme. Si ponemos enormes edificios pesados sobre este colchón gigante, se hundirá más o menos por los diferentes puntos. Esto puede tener claramente consecuencias catastróficas para un edificio porque, si esta parte se hunde mucho y esta otra no se hunde, llegamos a un punto en el que es posible que los pilares se rompan, las torres se inclinen demasiado o los edificios se separen. Wren es consciente de que su enorme edificio necesitará una base estable. Se encuentra ante otra difícil decisión. Puede ahorrar tiempo y dinero si construye sobre los antiguos cimientos, que ya han comprimido el suelo. Pero su nuevo diseño tiene una forma diferente y necesitaría adaptarlo, algo inaceptable para él. Wren decide cavar nuevos cimientos. Deberá retirar los antiguos cimientos siempre que se cruce con ellos, para que no creen zonas de concentración de esfuerzos que puedan provocar el derrumbe de los pilares. También examina el suelo y halla capas de arcilla y arena. Decide construir sobre la arcilla al estimar que ofrecerá una base más estable que la arena. Aunque Wren aún no lo sabe, esta decisión tendrá dramáticas consecuencias para su catedral.
Casi 10 años después del gran incendio, la reconstrucción comienza de verdad y Wren, con casi 45 años, ya tiene una cita con el destino. Desafiará a la comisión y adaptará los planos de la catedral a la gran maqueta. El diseño aprobado es historia arquitectónica. El nuevo plan de Wren es otro arreglo. Aunque inspirado en la gran maqueta, al igual que el diseño aprobado, puede construirse por fases. Cualquier alteración del diseño autorizado es una apuesta muy arriesgada. Pero Wren estima que tiene margen de maniobra. Una mezcla de picardía y orgullosa rebeldía le permitirá construir su catedral. Mantener sus planes en secreto es una tarea difícil, pero nada comparable a ocultar todo el edificio. Sin embargo, Wren guarda un as en la manga. Como cualquier gran proyecto de construcción, la catedral necesita una enorme estructura de andamios. Wren puede ocultar su rebelión arquitectónica tras una cortina de madera y lonas. Pero hay otro problema. A Wren le preocupa que se acabe el dinero antes de completar su obra maestra. Tras la destrucción provocada por el gran incendio, reconstruir la ciudad y su colosal nueva catedral supone una enorme carga financiera. Gran parte del dinero se recaudará mediante un impuesto sobre el principal combustible doméstico, el carbón. La Comisión Real desea la catedral, pero es el Parlamento el que establece el impuesto sobre el carbón, por lo que tiene las riendas del presupuesto. Wren teme que el Parlamento no tolere el coste de la catedral y detenga la construcción antes de que se complete. Al construir la catedral por secciones, Wren es consciente de que el dinero podría acabarse antes de hacer realidad su sueño de coronarla con una gloriosa cúpula. Decide jugársela con un sencillo y astuto plan que le permitirá construir toda la catedral. Mucho antes de completar otras secciones del edificio, Wren ya ha puesto los cimientos de su ansiada cúpula. Calcula que el Parlamento no ordenará detener la catedral a medio construir, dejando una monstruosidad en el corazón de la ciudad. Tendrán que completar la catedral según sus planes. Pero detrás de su cortina de madera, Wren no tardará en toparse con problemas técnicos. Favorecer su visión clásica en detrimento del estilo gótico crea un desafío estructural. Los edificios con paredes elevadas necesitan soportes adicionales para evitar que se vengan abajo. El arbotante desempeña esta función en los edificios góticos. Los contrafuertes independientes permiten erigir paredes finas hasta alturas extraordinarias. Los arbotantes planteaban un problema real para Wren, porque son de naturaleza gótica. Y si diseñaba una catedral en la que se pudieran ver desde el exterior, el edificio no parecería clásico. De ahí que tuviera que idear un modo de ocultarlos. Para salvaguardar su visión clásica, Wren diseñó un ingenioso plan. En aquellos puntos en los que la vieja catedral tenía finos muros sustentados por contrafuertes, Wren construye enormes paredes 2,5 veces más gruesas. Sin embargo, es consciente de que estas colosales paredes podrían destruir la elegancia del edificio. Así que para hacerlas parecer más finas, Wren diseña un ingenioso disfraz. Las paredes son enormes, con más de 5 metros de grosor. Normalmente, si diseñas paredes tan gruesas, el interior va a quedar muy oscuro. La gran decisión de Wren es vaciar este gran nicho de tal modo que las ventanas queden en la pared exterior y el interior se inunde de luz, mientras la mampostería a ambos lados actúa a modo de enormes contrafuertes internos para la pared. A pesar de estos refuerzos,
Wren todavía necesita un soporte adicional para los niveles superiores y halla una solución genial en un pasillo que recorre ambos lados del edificio. La idea de Wren es colocar contrafuertes dentro del tejadillo que cubre estos pasillos. Los contrafuertes serán invisibles, pero no es suficiente. Wren no tarda en percatarse de que estos contrafuertes, astutamente escondidos, no desempeñarán su función. La carga del tejado sobre las paredes implica que necesitarán un soporte mucho más elevado, por lo que los contrafuertes deberán tener mayor pendiente y ser más visibles. Es un desastre. Los elementos estarán a la vista, al igual que en las viejas catedrales góticas. Algo que Wren está decidido a evitar. Con un simple trazo de su pluma, este astuto rebelde encuentra otra solución rápida. Idea un diseño completamente nuevo para ocultar el problema. Mediante una falsa pared. Debajo de la cúpula y en el extremo oeste, la catedral tiene una altura de 2 pisos. Wren decide hacer que parezca que el resto de la catedral tiene también 2 pisos, erigiendo una falsa pared en todo el perímetro. Acaba de inventar el muro pantalla. Este es el aspecto que tienen estas paredes desde el interior. Crean este enorme espacio que oculta estos arbotantes, elementos esenciales para sustentar la mitad superior de la catedral. De este modo, podía construir el interior de la catedral sin ornamento alguno, de forma más sencilla y barata. Sin embargo, a pesar del arte y el ingenio de Wren, reducir el presupuesto del proyecto provoca embarazosos inconvenientes. Para ahorrarse el coste del laborioso tallado de la piedra, Wren utiliza ladrillos para construir las bóvedas del sótano. Los obreros construyen las bóvedas sobre un armazón de madera. Una vez completada la bóveda de ladrillo, rellenan el espacio superior con escombros y retiran el armazón. Al retirar los moldes de madera, es un desastre. Las bóvedas se derrumban. No sabemos con certeza qué sucedió, pero creemos que el problema estuvo en no rellenar correctamente la parte posterior de la bóveda. Si imaginamos que esto es la bóveda, el suelo de la catedral estaría aquí. El relleno eran escombros que se echaban en este triángulo que queda aquí. La presión ejercida por el peso del suelo superior tiende a empujar estos elementos del arco hacia arriba. Sin el relleno, se elevarían y provocarían su derrumbe. Aún más embarazoso para Wren fue el hecho de que las bóvedas no se derrumbaran una vez, sino 2. Wren no se puede permitir ningún retraso. El Parlamento exige resultados. El arquitecto, ya con 58 años, necesita que el Parlamento renueve el impuesto sobre el carbón para que el dinero siga fluyendo. Debe concluir el extremo este, el coro, para que los pastores puedan volver a celebrar oficios. Sin embargo, una vez finalizado, ¿detendrá la Comisión Real el resto de las obras? ¿Vivirá Wren para ver completada su cúpula? El coro es una de las joyas de la corona de la Catedral de San Pablo. Elegante y elaborado, plasma a la perfección el arte del siglo XVII. Y es un interior a la altura de la gran catedral. A finales del siglo XVII, el arquitecto Sir Christopher Wren teme que esto sea todo lo que podrá ver de su catedral clásica. Tiene más de 60 años y escasea el dinero. En sus tiempos, la Catedral de San Pablo es el edificio más caro de Inglaterra. Su coste total, $1.500 millones de hoy en día. Tras 20 años de construcción, el impuesto sobre el carbón sigue proporcionando la financiación. Pero el Parlamento tiene las riendas del presupuesto. Antes de que sus patrocinadores voten si conceden más dinero al proyecto, Wren tendrá que completar el coro en el extremo este para que puedan volver a celebrarse oficios.
Sin coro, no hay dinero. Pero esto plantea un dilema. Wren ha estado trabajando en todo el edificio al mismo tiempo para asegurarse de que su catedral se corone con una magnífica cúpula. Ahora, aunque el dinero escasee y deba concentrarse en el coro, Wren continúa con su apuesta. Se niega a renunciar al resto de la catedral. El dilema de Wren es que si termina el coro, puede que pierdas interés en el resto del edificio. Aunque está trabajando en el coro, continúa contratando a obreros para que comiencen a construir los grandes pilares que sustentarán la cúpula. Así espera que, al estarse realizando obras en todo el edificio, al Parlamento y a la Comisión les cueste más perder interés en el edificio una vez que tengan su coro. Al mismo tiempo, Wren no puede ahorrar dinero simplificando el coro. Debe ser un triunfo arquitectónico con el que se gane a sus críticos y el dinero siga fluyendo. El trabajo continúa a un ritmo vertiginoso. Wren utiliza varios equipos de albañiles para aumentar la competencia y agilizar el trabajo. Pero debe proporcionarles un suministro constante de piedra, que debe transportarse 300 kilómetros desde Portland, Dorset, en la costa sur. Gran parte de la piedra de Portland venía en barco. Era mucho más fácil porque las carreteras eran muy malas. Esta tortuosa ruta provoca retrasos. Muchos barcos son retenidos por tormentas o incluso apresados por la Marina francesa. Ningún arquitecto quiere ver a sus obreros parados en la obra porque los materiales no han llegado. Es preciso mantener el flujo de materiales de tal modo que estén en el lugar adecuado en el momento adecuado, para que el proyecto pueda seguir adelante. Wren está descubriendo el bello arte de la gestión de proyectos y se enfrenta al mismo problema con la madera del techo. Un pendolón vertical sustenta las riostras horizontales que se extienden por el tejado. Pero el edificio de Wren es tan ancho que las riostras tienen que ser enormes. Wren optó por una estructura de techo con pendolón, que no llamase la atención en el exterior y una larga luz para que apenas se pudiese ver el tejado desde el exterior de la catedral. La estructura descansaba sobre estas riostras. Estos elementos se podían hacer con dos piezas de madera unidas por el centro, pero como con todo en la catedral, Wren no quería simplificar nada. Deseaba crear algo simple que durara mucho tiempo. Wren quiere vigas de madera de 14 metros de longitud. Y no necesita solo una. Necesita 48. Para conseguirlas, necesita enormes robles de 150 años. Un duque ofrece robles de su propiedad, pero se encuentran a 250 kilómetros de distancia. Transportarlos en carro por senderos llenos de surcos y posteriormente por barco lleva semanas. Cuando finalmente llegan los maderos, Wren completa el tejado. El extremo este está casi acabado, pero el punto en el que se unirá a la cúpula proyectada sigue estando al aire libre. Wren pide a sus carpinteros que construyan un enorme muro de madera que proteja de la lluvia. Solo una vez que el coro esté protegido de las inclemencias, podrán los maestros artesanos de toda Europa decorar el interior. En 1694, Wren pudo por fin centrar sus esfuerzos en la decoración del coro. Solo quería a los mejores artesanos y para el tallado de la madera recurrió a Grinling Gibbons, con mucho el escultor más extraordinario de su generación. En el mismo comienzo del proceso, se sentaron y decidieron que, debido a que no podían utilizar la tradición católica de santos y personajes del Nuevo Testamento, recurrirían a la naturaleza. Buscarían en la abundante cosecha del mundo natural. Diseñaron una serie de hermosos paneles que incluían cornucopias y vainas abiertas de mazorcas de maíz, con el fin de representar la belleza del mundo natural.
También crearon una serie de querubines que recorrieran ambos lados de la sillería. Dice la leyenda que Grinling Gibbons basó todos los querubines en el rostro de sus dos hijos gemelos, pero en realidad cada uno de ellos es único, un extraordinario testamento del principal y quizás más importante escultor británico de todos los tiempos. En diciembre de 1697, 31 años después de que ardiera la catedral, el coro está por fin acabado. El extremo este de la catedral está listo justo a tiempo para convertirse en el orgullo nacional. La guerra contra Francia ha acabado y todo Londres sale a celebrarlo. Debió de haber sido un gran acontecimiento. Ludgate Hill estaba abarrotado de carros y de gente ansiosa por participar en el oficio y ver la nueva catedral, o parte de la nueva catedral, porque gran parte de ella seguía estando en obras. Para alivio de Wren, el Parlamento no ordena parar las obras una vez acabado el coro. Por fin, puede centrarse en la parte más ambiciosa de su sueño, la gran cúpula. Excepto que su momento de éxito se está convirtiendo en una pesadilla. Su catedral a medio construir se está hundiendo. Los cimientos que colocó tan meticulosamente 2 décadas antes no pueden siquiera sustentar los enormes muros, menos aún la cúpula. Si Wren prosigue con la construcción de la enorme cúpula de piedra, la catedral podría sencillamente derrumbarse. El elemento más icónico de la Catedral de San Pablo es su colosal cúpula, coronada por una cruz de oro que se eleva hasta los 111 metros de altura. La cúpula pesa 65.000 toneladas y está sustentada por 8 enormes pilares. La cúpula más ambiciosa jamás construida en Inglaterra es, en muchos sentidos, el mayor logro de Christopher Wren. Sin embargo, el diseño oculta una obra única de ingeniería basada en un extraordinario descubrimiento matemático realizado por otro destacado científico de la época. Es un triunfo nacido del desastre. El primer problema es el dinero. La guerra contra Francia ha acabado, pero el Parlamento no incrementa el impuesto sobre el carbón, principal fuente de financiación del proyecto. En 1697 lo reduce. El arquitecto, de 65 años, recibe otra bofetada cuando el Parlamento retiene la mitad de su salario hasta que esté acabada la catedral. Wren calcula que no habrá suficiente dinero para completarla. Su visión de una gran cúpula clásica parece condenada al fracaso. A finales del siglo XVII, Wren se vio obligado a volver al Parlamento y solicitar más dinero para completar la catedral. Declaró que los elementos principales que quedaban por completar eran la fachada oeste y la cúpula. También realizó la petición personal de poder ver la cúpula finalizada. Estaba obsesionado con que si comenzaba a construir la fachada oeste y el edificio resultante era del agrado del Parlamento, este cortaría los fondos antes de que la cúpula estuviese acabada. Pero Wren llevaba soñando con esta cúpula más de 40 años. Wren obtiene el apoyo de la Comisión Real. Sin embargo, justo cuando parece que la cúpula por fin se hará realidad, Wren debe hacer frente a un obstáculo formidable. Comienza a tener claro que todo el edificio se está hundiendo. Los nuevos cimientos que colocó hace 20 años están cediendo ante el peso de los enormes muros. Los colosales pilares que sustentarán la gran cúpula se hunden más rápido que el resto. Si Wren añade una cúpula de piedra maciza de miles de toneladas, la catedral podría sencillamente implosionar. Lleva soñando con esta cúpula durante 40 años. Y no va a rendirse ahora. No hay nada que pueda hacer con los cimientos sin echar abajo el edificio. Si pudiese reducir de algún modo el peso de la cúpula, puede que los cimientos aguantaran,
aunque supondría un enorme riesgo. Una solución es construir una cúpula de doble revestimiento. Las cúpulas dobles son el último grito en Francia. Una fina cúpula interior de piedra sustenta una cúpula exterior de piedra más grande e imponente. Un diseño que reduce espectacularmente los costes. Pero hay un problema. Wren está decidido a que su cúpula incorpore un imponente linternón de piedra que rivalice con el de San Pedro en Roma. Con 850 toneladas de peso, es demasiado para que una cúpula de madera lo pueda soportar. Pero Wren, que no conoce el significado de rendirse, se embarca en una tarea casi imposible: diseñar una cúpula que combine una gran resistencia con un peso que no acabe con los cimientos. La ingeniosa solución de Wren es audaz y pionera. Al acceder al interior de la cúpula nos llevamos una enorme sorpresa. No es lo que esperamos, una única cúpula, ni tampoco la doble cúpula que encontramos en Francia o Italia en aquella época. Es algo completamente nuevo, fruto de la imaginación de Wren. La solución de Wren es construir una tercera cúpula invisible, algo sin precedentes, que tendrá una forma completamente diferente a la del resto. La inspiración para esta ingeniosa estructura procede de uno de los principales colaboradores de Wren y uno de los pensadores científicos más importantes de la época. Robert Hooke ya es famoso por su trabajo en la química, la física y el desarrollo de microscopios. Ha lidiado con el problema y ha descubierto que la respuesta se halla, sorprendentemente, en las cadenas y en las formas que crean. El resultado es una de las obras de ingeniería más originales jamás experimentadas. Hooke cuelga cadenas y descubre que, si la cadena actúa sobre su propio peso sin nada sobre ella, el resultado tendrá esta forma, llamada catenaria. Cuando tiene esta forma, cada uno de los elementos de la cadena está sometido a tensión, de un extremo a otro. Hooke va más allá y se da cuenta de que si le da la vuelta a la cadena, todos los elementos quedarán comprimidos entre sí, hasta formar una estructura realmente eficaz. Inspirado por el descubrimiento de Hooke, Wren reconsidera la idea de las dobles cúpulas y crea una revolucionaria triple cúpula, sin precedentes en la historia de la arquitectura. Una vez más, Wren recurre a sus dotes de prestidigitador y crea dos estructuras visibles y otra oculta. Desde dentro de la catedral puede verse cómo la cúpula interior se ajusta a las proporciones del espacio interior y forma un techo hemisférico. Desde un punto de vista geométrico, recuerda al arco de una cadena dada la vuelta. Esta cúpula interior se sustenta por sí misma y no sostiene ninguna otra parte de la estructura de la cúpula. La cúpula exterior tiene también un mero carácter ornamental. Logra el espectacular perfil que Wren deseaba imponer en el paisaje londinense. Y de nuevo, recuerda a la forma de una cadena dada la vuelta, pero su aspecto colosal es engañoso, ya que tampoco soporta apenas peso alguno. Lo que causa un impacto en el paisaje de Londres y hace que San Pablo sea tan imponente es esto. Es esta estructura de madera, recubierta de tablas y plomo, que forma la cúpula exterior y proporciona a la catedral todo su esplendor. Crea la ilusión de que se trata de una enorme cúpula, pero sin el peso y con el ahorro que posibilita la madera. Esta tercera cúpula, oculta entre las cúpulas interior y exterior, es el verdadero héroe. Proporciona el soporte secreto del linternón de 850 toneladas de la catedral. Esta revolucionaria tercera cúpula intermedia tiene una forma completamente diferente a la de las demás.
Esta tercera estructura, oculta tanto del interior como del exterior de la catedral, es el gran invento de Wren. Se trata de un cono de ladrillos diseñado para sustentar el linternón que se encuentra encima. Una gran estructura de piedra que lo empuja hacia abajo y hacia afuera, por lo que Wren introduce dentro de la mampostería cadenas de hierro que resisten estas tensiones circulares. Aunque se trata de un cono y no de un hemisferio, los experimentos de Hooke vuelven a proporcionar la clave para esta forma. Hooke descubrió que si colgaba algo de la parte inferior de su cadena, los lados adquirían mayor pendiente hasta derivar en una forma diferente. Ya no era una catenaria. Se dio cuenta de que esto podía serle de utilidad también a su amigo Christopher, ya que al girar la cadena, el resultado se asemejaba al linternón que debía sustentar en la catedral. Wren da a la cúpula central la forma de una cadena fuertemente lastrada, lo que la convierte en una estructura de increíble resistencia. Gracias al ingenio de Hooke y al diseño de Wren, la Catedral de San Pablo tendrá un linternón de piedra que rivalizará con el de San Pedro en Roma. Para Wren, la cúpula de su catedral es el arquetipo de la arquitectura perfecta. Toda la musculosa ingeniería que acarrea su colosal carga está ingeniosamente escondida, quedando a la vista únicamente amplios espacios y elegantes formas, si es que se pueden ver. El inconveniente de la revolucionaria estructura de Wren es que la cúpula interior de la catedral quedará muy oscura. Necesita solventar este problema. Para ello, recurre a otro truco arquitectónico. Wren halla el modo de llevar la luz hasta el interior de la cúpula de la catedral mediante una audaz jugada. Hace un agujero donde nadie se atrevería a hacerlo. Oiremos a mucha gente decir que si quitamos la clave de un arco, este se vendrá abajo, y por supuesto es verdad. Imaginemos un arco como este con su clave. Si tiro de ella, lógicamente el arco se viene abajo. Lo mismo ocurre con cualquier otra parte del arco. La clave no tiene nada de mágico. Si extraemos cualquier parte de un arco, este se derrumbará. Sin embargo, las cúpulas son algo más elásticas. Es posible coger partes de una cúpula sin que se venga abajo. Tomemos una cúpula como esta e imaginemos que las cargas aumentan hasta hacerla caer. La cúpula se vendría abajo por la parte central y los laterales se moverían hacia afuera. Caería hacia adentro, no cae así, sino así. Podemos imaginarnos que esto no sucedería si tenemos anillos en la parte superior. Así podemos hacer fácilmente un agujero, el cual no se cerrará siempre que el anillo que lo rodee sea suficientemente resistente a la compresión. Wren se aprovecha de este principio. Elimina la parte central de la cúpula y abre pequeñas ventanas a través de las cúpulas exterior e intermedia, de tal modo que penetre la luz desde el linternón. Su toque final es una ilusión óptica. Lo que parece una cúpula exterior en mampostería es tan solo el interior pintado del cono de ladrillos. Ha llevado 35 años construir la catedral. Christopher Wren ha sobrevivido para ver su visión finalizada. Un hito casi sin precedentes en la construcción de una gran catedral. En 1708, a los 76 años de edad, Wren observa cómo su hijo es elevado hasta la parte superior de la cúpula para colocar la última piedra de la catedral. Sin la ayuda de nadie, ha diseñado una obra maestra clásica capaz de competir con cualquier edificio del continente. Lo que hizo en sus últimos 50 años fue no solo transformar la catedral misma, sino también transformar el concepto de qué debía ser un arquitecto y qué debía ser la arquitectura británica. La Catedral de San Pablo es un símbolo, y quizás su mayor obra. Es un edificio que puede competir con San Pedro en Roma y con cualquier otra capital de Europa. Wren superó en vida y obra a sus opositores originales de la Comisión Real. Su catedral guarda un gran parecido con la gran maqueta rechazada más de 30 años antes. El historiador Andrew Lacey no tiene duda de que la catedral de Wren
pasó a convertirse rápidamente en el icono de una de las ciudades más preeminentes del mundo. Rápidamente se convierte en el símbolo del cielo londinense. En las pinturas de Canaletto del paisaje de Londres de la década de 1740, vemos un bosque de agujas, torres e iglesias construidas por Wren, y en medio de ellas la majestuosa cúpula de San Pablo. Así que creo que los londinenses no tardaron en hacerla suya. 3 siglos después de su finalización, el templo de Wren se enfrenta a su mayor desafío. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos nazis golpean Londres y amenazan con destruir uno de sus mayores símbolos. Creo que en 1940 existía el sentimiento de que si la catedral y su cúpula sobrevivían, de algún modo sobreviviría también Gran Bretaña. Llovieron bombas incendiarias sobre la catedral, algunas de las cuales llegaron a caer en la propia cúpula. Sin embargo, mientras Londres vuelve a ser pasto de las llamas, la catedral sobrevive milagrosamente. No parece que resulte inadecuado el símbolo que Wren eligió para la catedral, el fénix, el ave mítica que vive eternamente, renaciendo constantemente de sus cenizas. Pero para el hombre que ha pasado más de la mitad de su vida trabajando en este templo, el proyecto acaba como empezó, con una batalla con los burócratas de la Comisión Real. La disputa estalla en relación con el acabado y el arquitecto, ya con 86 años, es marginado. Sir Christopher Wren muere 5 años más tarde. Su cuerpo es enterrado en su catedral. En su tumba puede leerse en latín uno de los epitafios más famosos de todos los tiempos. Lector, si buscas un monumento, mira a tu alrededor. San Pablo, un monumento a la gloria de Dios, al poder de la ciencia y a la ambición de su creador, Christopher Wren. La estructura debe su existencia a una catástrofe. Los londinenses temen que 1666, que acaba en el apocalíptico 666, sea un año de terror. El 2 de septiembre se declara un incendio en la panadería de Thomas Fariner, en Pudding Lane. Una violenta e inesperada sacudida de viento del este aviva las llamas y el fuego se extiende por los edificios medievales de madera de Londres. Tras arder durante 4 días seguidos, el gran incendio destruye 13.000 casas y 93 iglesias. Los temores ante un inminente apocalipsis se intensifican mientras la tormenta de fuego envuelve la magnífica catedral gótica situada en Ludgate Hill, que resulta gravemente dañada. Una enorme pérdida para los ciudadanos. La catedral de Ludgate Hill llevaba allí 1000 años antes del gran incendio. El autor Leo Hollis posee una amplia bibliografía sobre el desastre. Para él, San Pablo no solo era la iglesia más importante de la ciudad, sino también un orgullo nacional. Era uno de los edificios más extraordinarios de la época y, con toda seguridad, uno de los más grandes de Europa. Era el lugar de celebración de las victorias militares y el lugar donde se congregaban el rey y los ciudadanos. Este gran edificio desempeñaba un... Londres, 1666. Miles de personas huyen mientras las llamas devoran la gran catedral de la ciudad. El infierno acaba devastando el símbolo londinense. Sin embargo, una nueva maravilla arquitectónica surgirá de las cenizas hasta dominar una de las ciudades más ricas del planeta. La primera y más grande catedral protestante.
se convertirá en un elemento imperecedero del paisaje londinense. La lucha por elevar su imponente cúpula dominará la vida de su arquitecto, quien, a pesar de hacer frente a numerosos desafíos de ingeniería, mientras su catedral amenaza con venirse abajo, decide asumir un gran riesgo y utilizar ideas revolucionarias para hacer realidad su impresionante visión. Antiguas superestructuras. La Catedral de San Pablo. 300 años después de su construcción, la cúpula de la Catedral de San Pablo sigue siendo un icono del paisaje londinense. Las vistas del monumento están protegidas por ley. Ningún nuevo edificio podrá ocultarla. Sin embargo, detrás de esta imagen tan familiar hay una estructura revolucionaria. Esta cúpula guarda un secreto inspirado por innovadores descubrimientos científicos. Algo tosco, bárbaro. Se asociaba a la Edad Media, un producto de una época menos civilizada. Como buen matemático, a Wren también le desagradan las extrañas formas y proporciones de la arquitectura gótica. Cree que solo determinadas formas geométricas regulares y la simetría matemática pueden crear verdadera belleza arquitectónica. Describe dos tipos de belleza arquitectónica. La primera, la de estilo arquitectónico y decoración arquitectónica. Pero la segunda era mucho más importante, la belleza matemática. Las proporciones de un edificio, la división de este en cubos o esferas, eso es lo que le aporta su belleza fundamental. Para Wren, los edificios clásicos de la antigua Grecia y Roma plasman una belleza geométrica superior a la de la arquitectura gótica. En Italia y Francia, los arquitectos barrocos buscan inspiración en la arquitectura clásica. Sus diseños y sus cúpulas entusiasman a Wren. Pero esta pasión no es compartida por sus patrones. La nueva arquitectura que florece en París y Roma está financiada por la Iglesia Católica. El clero protestante inglés, con representación, papel crucial en la vida diaria de los londinenses. La antigua catedral era el centro de Londres de la época. El historiador Andrew Lacey afirma que la catedral no era solo un monumento religioso. No solo era una iglesia, era también un lugar al que la gente iba a hacer negocios o a buscar una prostituta. En el patio de la catedral había un próspero mercado de libros, así que en verdad parecía un centro cultural más que una iglesia. Desesperados por restaurar este símbolo de la ciudad, una comisión real de clérigos y funcionarios intenta reparar la catedral. Pero la estructura es muy poco segura. Todos los esfuerzos por salvarla fracasan. No hay elección. Destinada a ser una de las ciudades más prominentes del mundo, Londres debe tener como eje una catedral que esté a su altura. Pero ¿quién puede crear un monumento así? La Comisión Real se la juega y se decanta por un astrónomo. Su nombre, Christopher Wren. Ahora puede parecernos extraño que Wren, formado en la astronomía y las ciencias experimentales, fuese el elegido para diseñar el edificio. Sin embargo, como señala el historiador arquitectónico James Campbell, en aquella época no existían los arquitectos profesionales. En el siglo XVII la arquitectura se consideraba una rama de las matemáticas, por lo que Wren, considerado uno de los matemáticos más destacados de la época, era una elección natural. Wren, de 35 años, pertenece a una nueva generación de científicos que viene desentrañando los secretos del universo.
Con la determinación de probar las cosas por sí mismos, crean la Royal Society, que rompe con las explicaciones tradicionales de las causas físicas. En la construcción de la nueva catedral, Wren también romperá con la tradición arquitectónica. Sus innovadores diseños pronto le enfrentan a sus patrones, lo que retrasa el inicio de las obras hasta casi 9 años después del gran incendio. La primera piedra de la nueva catedral no se coloca hasta el 21 de junio de 1675. El problema de Wren es que hay mucho más en juego, no solo arquitectura. En una época de intensos conflictos religiosos, en la que apenas han cicatrizado las heridas de la Guerra Civil Inglesa, incluso la forma de una iglesia tiene enorme relevancia. En los 500 años anteriores, la iglesia ha favorecido el estilo gótico para las grandes catedrales inglesas. Pero esto supone un problema para Wren. Como la mayoría de hombres cultos del siglo XVII, Wren consideraba la arquitectura gótica como